Continuamos hoy nuestro estudio en el Evangelio según San Juan. Llegamos hoy al capítulo 2. Pero antes de entrar de lleno en este capítulo 2, creemos que sería conveniente que hiciéramos un breve repaso de lo que aprendimos en el capítulo 1. El primer capítulo de este Evangelio de Juan fue un capítulo algo extenso, algo largo. Así es que sería apropiado que hiciéramos un repaso aquí. En primer lugar, dividimos el capítulo 1 en dos secciones principales. Primero, el prólogo al Evangelio de Juan, el cual trata de la encarnación de Jesucristo y comprende los versículos 1 al 18. Encontramos allí tres grandes bloques de construcción en el prólogo, y los otros versículos son como el cemento que los une. En cada bloque hay tres grandes declaraciones. El primer bloque es el Verbo, es Dios, lo cual constituye la identificación, y tenemos allí las tres declaraciones. El segundo bloque es el Verbo fue hecho carne, lo cual constituye la explicación junto con sus tres declaraciones. Y el tercer bloque es el Verbo dio a conocer a Dios, lo cual es la declaración junto con sus tres declaraciones. En el resto del capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el versículo 51, tenemos la introducción al Evangelio de San Juan. En esta sección hay 4 testimonios importantes. En primer lugar, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. En el versículo 36, encontramos que Jesús es el que revela a Dios. En el versículo 29, tenemos que Jesús es el Redentor de los hombres. En segundo lugar, tenemos el testimonio de Andrés. Y en el versículo 41 vimos que Andrés declara que Jesús es el Mesías, el Cristo. En tercer lugar, tenemos el testimonio de Felipe, quien en el versículo 45 declara que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y en cuarto y último lugar, tenemos el testimonio de Natanael, quien declara, en el versículo 49, que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. En el capítulo 1 vimos el contraste entre Jesús y Juan, el que por cierto es muy claro. Cristo es desde la eternidad, en cambio Juan vino. Cristo es el Verbo, Juan es un hombre. Cristo es Dios mismo, Juan fue enviado por Dios. Cristo es la luz, Juan testificó de la luz. Cristo es el objeto de nuestra confianza, Juan es el agente que señala a Cristo. Y esto pues constituye el contenido del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y ahora sí pasamos al capítulo 2. En este capítulo 2 encontramos el milagro en la boda de Caná, el primer milagro del Señor Jesucristo. Llegamos ahora a un incidente muy importante en el ministerio de Jesús. Ocurre cuando fue convidado a la boda de Caná. Pues allí fue donde hizo su primer milagro. Leemos en el versículo 11 que este principio de señales hizo Jesús. Esto entonces es la respuesta a quienes enseñan que cuando el Señor Jesús era niñito, cuando vivía allá en Egipto, jugaba con los otros muchachitos que formaban unos pichones de barro, y que cuando el niño Jesús los tocaba, pues que aquellos pichones se iban volando. Es una bella historia, pero no está basada en la realidad, amigo oyente. Esta frase, este principio de señales, aclara de una vez por todas que Jesús no hizo milagros por allá en Egipto. Este es su primer milagro. Ahora note usted que una vez más, Juan relaciona este evento con el tiempo y con el espacio. Comienza diciendo, al tercer día. Nuestro Señor, pues, sale ahora en su ministerio. Leamos, pues, los primeros 2 versículos de este segundo capítulo del Evangelio según San Juan. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Como ya hemos dicho, muchos creen que el motivo de que María, la madre de Jesús, estuviese allí, era que ella era pariente de los que se casaban, o por lo menos de una de las familias. Creemos que esta es mayormente una suposición, pero bien puede que sea verdad. El Señor Jesús y sus discípulos también fueron convidados. Y como ya lo dijimos también, veremos aquí que Jesús hará su primer milagro. Usted recordará que el primer gran milagro de Moisés, o sea, la primera de las 10 plagas, fue la de convertir las aguas del río Nilo en sangre. Aquí en este capítulo 2 de San Juan, Jesús cambiará el agua en vino. Se cree que esta referencia al tercer día significa que esto ocurrió tarde en febrero
o temprano en marzo del año 27 después de Jesucristo. Lo verdaderamente interesante es que Juan da con mucho cuidado los lugares geográficos. En el último capítulo estuvimos en Bethsaida y ahora nos encontramos en Caná de Galilea. Luego, más adelante, veremos que Jesús irá hasta Capernaum, según dice el versículo 12, y de allí a Jerusalén, según el versículo 13. De modo que Juan nos da aquí muchos datos geográficos. Juan dice que la madre de Jesús estuvo allí. Ahora no sabemos por qué, pero Juan nunca la llama por su nombre María en su Evangelio. Bueno, ella viene a Jesús con una petición bastante extraña. Fíjese usted lo que le dice a Jesús aquí en el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Aquí surge una pregunta en cuanto al vino. Hace algún tiempo, alguien que participa y concuerda con la teología liberal, escribió un artículo en el cual llamaba a Jesús contrabandista de licores. ¡Qué sacrilegio! En el tiempo de Jesús, el vino era parte integral, parte principal de la dieta. Sin embargo, la borrachera era condenada categóricamente. También es cierto que usaban vino en las ceremonias levíticas. Era la libación. Pero nunca hubo idea de borrachera relacionada con esta ofrenda. Una boda es una ocasión religiosa, y estas eran personas que creían en el Antiguo Testamento. Y usted puede notar que no hubo ninguna borrachera en esta boda. Ahora, la boda es una descripción de otra boda que viene. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio en la tierra en unas bodas, y lo terminará en cuanto a la iglesia con la celebración de sus bodas con ella. En la cena de las bodas del Cordero, la iglesia le será presentada como novia. Este, pues, es el primer milagro que hizo Jesús. El primer milagro público de Moisés fue el de convertir las aguas del Nilo en sangre. El primer milagro de Cristo fue el de cambiar el agua en vino. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Qué contraste, amigo oyente! Ahora, ¿qué quiso decir María con su declaración? En primer lugar, es bueno que nos demos cuenta del hecho de que esta era una familia muy pobre. Simplemente no había suficientes refrescos. En su comentario, Ben Gal dijo que cuando ella le dijo al Señor que no tenían vino, quiso indicar suavemente que él y sus discípulos deberían salir. Ahora, Juan Calvino, por su parte, escribió que era una sugerencia para que él divirtiera a los convidados con un discurso. Calvino creía que la madre de Jesús le decía, «¿Por qué no les das alguno de tus famosos discursos?» Pero el caso es que él todavía no había dado ningún discurso, porque este es el principio de su ministerio público. Pero algunos creen que bien pudo haber sucedido como Juan Calvino lo sugiere. No creemos que el contexto aquí admita ninguna de estas dos interpretaciones. No creemos que fue una sugerencia para que él saliera y tampoco creemos que fue una sugerencia para que divirtiera a los convidados. Creemos francamente que lo que ella está diciendo es, haz un milagro. Esta es una ocasión apropiada. Usted recordará que cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que ella sería quien daría a luz al Mesías, María preguntó en cuanto al nacimiento virginal. Dijo allá en el capítulo 1 de San Lucas, versículo 34, «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?» Y Gabriel le indicó con toda claridad que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y que el ser que nacería sería divino y santo. María entonces demostró su fe y su sumisión cuando dijo en el versículo 38 de Lucas 1, «He aquí la sierva del Señor». Y desde ese momento en adelante una nube pasó sobre su cabeza y siempre hubo dudas. Los hombres realmente le hacen preguntas en cuanto a Jesús, y creemos que ella realmente dice, «Aquí tienes tu oportunidad de hacer un milagro y demostrar que yo tenía razón cuando dije que tú tuviste un nacimiento virginal, y que tú eres el que he declarado que eres». Pero Jesús le da una respuesta muy clara. Leámosla aquí en el versículo 4 del capítulo 2 de San Juan. Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Él estaba diciendo, «Esta no es la ocasión. Yo te vindicaré, pero aquí no». Cuando Jesús colgaba en la cruz y su madre se paró debajo de aquella cruz, usted recordará que él la miró y le dijo allá en el capítulo 19 de Juan, versículo 26, «Mujer, he ahí tu hijo». Su hora vino entonces. Fue su hora cuando él murió, porque en 3 días resucitaría de los muertos. Creemos que cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto, después de la resurrección y ascensión de Jesucristo,
le fue entonces posible a María mirar a su alrededor y decirle a cada uno de sus discípulos, ¿no les dije que Él era el Hijo de Dios? El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. De modo que aquí ella le está pidiendo a Jesús que haga algo que demuestre quién es y que le vindique a ella. Entonces, Él le dice que hará exactamente eso, pero que la hora todavía no había llegado. Ahora, esa hora sí llegó. Su resurrección comprobó quién es. Y no olvide usted, amigo oyente, que la resurrección también comprueba el nacimiento virginal de Cristo. Somos propensos a considerar el nacimiento virginal solamente durante el tiempo de la Navidad y como un hecho aislado. Pero esto tiene íntima relación con su resurrección, amigo oyente, porque comprobó que Jesucristo era quien dijo que era. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Su madre dijo a los que le servían, «Haced todo lo que os dijere». ¡Qué consejo tan bueno, amigo oyente! Sería un buen texto para un sermón en el Día de la Madre. «Haced todo lo que os dijere». El título del mensaje sería «El consejo de una madre». Es un buen consejo. Algunos han hablado sobre este texto y han sugerido que este fue el único mandamiento que María dio. Pero no nos atrevemos a llamarlo mandamiento. Creemos que es más bien un consejo, un buen consejo. De hecho, un excelente consejo. Continuemos con los versículos 6 y 7 de este capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Nuestra atención ahora es dirigida hacia estas 6 tinajas de agua. Las usaban en los ritos de purificación externa. Esta era una familia pobre y, evidentemente, estas tinajas eran viejas, muy usadas y probablemente las habían guardado aparte en algún lugar. Esperaban que cuando los convidados vinieran, que ojalá ninguno se fijara en ellas. Y creemos que nuestro Señor debe haberle causado pena a esta familia cuando pidió que sacaran estas tinajas. Pero luego Él les explica lo que quiere que hagan y entonces las llenan hasta arriba. Leamos ahora los versículos 8 al 10 del capítulo 2 de Juan. Entonces les dijo, «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Ahora no quisiera que nos desviemos del tema aquí y que entremos en discusiones en cuanto a si este era vino embriagador o no. No creemos que tal tipo de discusiones sean provechosas y, más que eso, esta no es la cuestión de importancia en este pasaje. Note usted que hay algo aquí que se omite. ¿Dónde está la novia? No la encontramos en ninguna parte. ¿Y cómo era el traje de la novia? ¿No era esto acaso lo más importante de la boda? Quizá usted, amigo oyente, al igual que yo, ha presenciado muchas bodas y se habrá dado cuenta que, cuando el predicador entra en la iglesia, nadie tiene verdadero interés en el predicador. Luego entra el novio y francamente tampoco tienen mucho interés en él. La única persona que le da una sonrisa al novio es la madre de él. Pero entonces entra la novia y todo el mundo la mira. Ahora, ¿qué tipo de traje tenía esta novia aquí? Bueno, no lo sabemos. Jesús y esas tinajas de agua son lo más importante aquí. Amigo oyente, aquí hay algo que es maravilloso. Tomó unas tinajas y mandó que las llenaran de agua. Luego sirvieron el agua y creemos que el milagro tuvo lugar cuando llevaron el agua y la sirvieron a los convidados. Se cambió en vino. Creemos que así fue como el milagro tuvo lugar. Y aquí tenemos una gran lección espiritual para nosotros, amigo oyente. Jesús nos usa hoy en día como usó aquellas tinajas de agua. Somos como tinajas que son golpeadas y batidas. No somos atractivos y por eso debemos ser apartados y ocultados de la vista. Pero Él quiere usarnos, quiere llenarnos de agua. Ahora, ¿cuál es el agua? El agua, amigo oyente, es la palabra de Dios. Quiere llenarnos del agua de la palabra de Dios. Luego, después que nos llena del agua de la palabra de Dios, quiere que la compartamos. Y cuando hacemos eso, no sabemos cómo explicarlo, pero
cuando el agua es vaciada de las tinajas y llega hasta los sedientos, es entonces cambiada en vino. Es cambiada en el vino de la alegría por medio de la operación del Espíritu Santo. Se nos manda allá en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 18, «No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». El Espíritu Santo, amigo oyente, toma esa agua y hace un milagro en la vida del individuo. No lo podemos explicar, pero sabemos que sí sucede. Son varias las personas que nos han escrito y que nos han contado que han sido salvadas simplemente al escuchar la palabra de Dios por medio de este programa. No lo podemos comprender. Somos simplemente una vieja tinaja de agua y tenemos dentro de nosotros un poquito de agua de la palabra. Tratamos de dársela a usted, amigo oyente, y utilizamos la radio como medio para compartirla. Allá donde usted está, Dios transforma esta agua en vino de la alegría. Sabemos que tal cosa ocurre, pero no lo podemos explicar. Hay, por otra parte, tantas personas hoy en día que quieren salir para testificar o quieren salir para hacer algo para el Señor. Pero antes de poder hacer algo efectivo, amigo oyente, tenemos que recordar que somos simplemente unas tinajas de agua, viejas y golpeadas, y que Cristo quiere tomarnos y llenarnos con la palabra de Dios. Es precisamente por eso que la enseñamos con tanto ahínco en esta audición. Creemos que lo que le falta a usted, amigo oyente, es el vino de la alegría en su vida. Y nada menos que la palabra de Dios puede traérselo. Y sabemos que esto es verdad porque hemos recibido miles de cartas que lo testifican. Bien, leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Creemos que esto se refiere a ese tiempo cuando su pueblo natal no le quiso aceptar. Usted recordará que en aquella ocasión trataron de acabar con él. Cuando entró en la sinagoga y leyó el libro de Isaías y dijo que estas profecías se cumplían con su venida, el pueblo no le creyó y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Probablemente le habrían destruido en aquella ocasión. Por tanto, cambió su centro de operaciones a Capernaum, y que sepamos, Capernaum fue el centro de operaciones de Jesucristo durante su ministerio público de 3 años. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y llegamos ahora al relato sobre la primera ocasión en que Jesús purifica el templo. Leamos el versículo 13 de este capítulo 2 de Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Tenemos aquí la mención de otro sitio geográfico. Jesús principió su ministerio en Caná de Galilea, fue a Capernaum y ahora está en Jerusalén. Fíjese usted que Juan llama a esta fiesta la Pascua de los judíos. Ya no era la Pascua del Señor como se la llama allá en Éxodo 12:27. Es la Pascua de los judíos, meramente una fiesta religiosa, sin sentido y vacía, simplemente un rito para ser cumplido. Aquel del cual habla la Pascua ya había venido. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Nuestro Señor, pues, subió a Jerusalén. Ahora, esto no ocurrió durante el principio de su ministerio público, sino probablemente al fin del primer año. A todos los varones les era requerido ir a Jerusalén 3 veces al año para la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Jesús, pues, subió a Jerusalén para la Pascua, una fiesta que se celebraba a mediados del mes de abril. Allí Jesús purifica el templo. En realidad lo purificó 2 veces. La primera vez fue al principio de su ministerio y la segunda vez al fin de su ministerio. Continuemos ahora con el versículo 14 de este capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Estaban vendiendo animales y tórtolas y cambiando dinero. Es muy interesante que no aceptaban ningún tipo de dinero allí, sino solo el dinero del templo. Ningún otro tipo de dinero podía ser usado ni ofrecido. Por tanto, tenían puestos para cambiar el dinero y por supuesto que estos hombres ganaban dinero al efectuar estas operaciones cambiarias. Ahora, ¿por qué tenían tal sistema? ¿Por qué hacían esto? Bueno, estaban allí porque estaban facilitando la vida religiosa. Era más cómodo cambiar el dinero allí mismo en el templo. Recibían las monedas romanas,
que tenían grabadas la efigie de César y la marca del paganismo, y las cambiaban por monedas judías que se podían usar en el templo. Estaban pues allí para la comodidad de los que venían a adorar. También cambiaban las monedas más grandes por su equivalente en monedas más pequeñas. Asimismo, vendían animales. Había mucho tráfico de aquellos animales para los sacrificios. Habían los que cobraban cierto precio por criar estos animales. Y esto proporcionaba también una oportunidad para hacer más cómoda la religión. Hoy en día tenemos el mismo problema con las muchas maneras de hacer más cómodas las iglesias. Y esto sirve para atraer a la gente. Hay tantos hermanos en la iglesia que parece que piensan en Cristo como un ser algo anémico. Parece que no se dan cuenta de quién es Él en realidad. Pero encontramos aquí que nuestro Señor Jesucristo subió a Jerusalén en este tiempo y purificó el templo. Leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo 2 de Juan. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amigo oyente, permítanos decirle que el Señor era fuerte, de eso no hay duda. La cita de la cual se acordaron sus discípulos era un versículo que se encuentra ya en el Salmo 69. Este salmo, o alguna porción de él, es citado 17 veces en el Nuevo Testamento, y es uno de los 6 salmos que son más citados en el Nuevo Testamento. Se cita una vez más en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, versículo 25. También en el capítulo 19, versículo 28. Los otros salmos que se citan con frecuencia son el Salmo 2, el 22, el 89, el 110 y el 118. Si desea anotarlos, vamos a repetirlos una vez más. Los 6 salmos que son más citados en el Nuevo Testamento son el Salmo 69, luego el Salmo 2, el 22, el 89, el 110 y el 118. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos 18 y 19 de este capítulo 2 de Juan. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La palabra que Jesús usó aquí para destruir es luo y significa desatar o desunir. En realidad se refería a su cuerpo humano. Continuemos con el versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? El templo en aquel entonces era el templo de Herodes. Todavía estaba en el proceso de construcción y ya había estado en construcción por 46 años. Hay un uso específico de palabras griegas aquí que quisiéramos que usted vea, amigo oyente. En los versículos 14 y 15 de este capítulo 2, donde se habla acerca de Jesús purificando el templo se declara con la palabra griega hierón, la que se refiere al templo en conjunto. Pero específicamente fue el atrio del templo lo que Jesús purificó. La palabra que Jesús usa aquí en el versículo 19 y que los judíos repiten en el versículo 20 es naos, y se refiere al santuario interior del templo. Esta palabra también puede usarse con referencia al cuerpo, como la utiliza el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, cuando dice que el lugar santo hoy en día no es un templo hecho de manos, sino que nuestro cuerpo es el templo, o sea, el naos del Espíritu Santo. Los judíos le preguntaron al Señor si en realidad quería decir que destruiría este templo. Pero claro que nuestro Señor quiso decir el templo de su cuerpo. Ahora el versículo 21 aclara este concepto. Dice allí, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús dijo que si destruían este templo, él lo levantaría. Ahora la palabra que usó era egeiro, la cual Juan usa 5 veces en su Evangelio. Su verdadero sentido es despertar, y cada vez que se usa, la palabra se refiere a la resurrección. El apóstol Pablo usó la misma palabra en su sermón en Antioquía de Pisidia, y allí la usó 4 veces. Se refiere a la resurrección de Cristo y también a la resurrección de los creyentes.
Es usada también en el capítulo 13 de los Hechos, versículo 30, donde dice, «Mas Dios le levantó de los muertos». Esta palabra encierra en su significado la acción de despertar, o sea, el despertar de la muerte. Cuando Lázaro fue levantado de los muertos, allá en el capítulo 11 de este Evangelio de Juan, versículo 43, Jesús clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». También es el mismo pensamiento, pero no es la misma palabra, que nuestro Señor le habló a la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga. A esta niña le dijo, «Despiértate, ovejita». Y esto es lo que encierra esta palabra, egeiro. Y fue precisamente esto lo que Jesús quiso decir cuando habló del templo de su cuerpo. Pero sus discípulos no entendieron eso, y no fue sino hasta después de su resurrección cuando se acordaron de lo que él había dicho aquí. Leamos ahora el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estamos llegando ahora a algo que es de mucho interés, amigo oyente. En realidad, debemos leer desde el versículo 23 y seguir leyendo el capítulo 3, donde tenemos la historia de Nicodemo. Todo esto tuvo lugar en Jerusalén durante el tiempo de la Pascua. Leamos pues el versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchas personas que leen esto dicen, «¡Cuán maravilloso es que muchos creyeron en él!» Pero, amigo oyente, no fue nada maravilloso, porque esta no era la fe salvadora de ninguna manera. Ellos simplemente hacían una señal afirmativa cuando veían los milagros que él hacía. Pues fíjese usted lo que sigue aquí en los versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En verdad, el lenguaje que se usa aquí revela que él no se fiaba de ellos. La fe de ellos no era la fe genuina, no era esa fe salvadora de ninguna manera. Amigo oyente, ¿qué quiere usted decir cuando dice que cree en Jesús? ¿Quiere decir que cree en las verdades del Evangelio? Sería difícil contradecirlas, ¿verdad? Pero él murió por sus pecados. La pregunta importante es, ¿confía usted, amigo oyente, en Él como su Salvador personal, el que murió por sus pecados? ¿Fue resucitado Él para su justificación? ¿Es Él el Salvador que vive a la diestra de Dios hoy en día y que se constituye en la única esperanza que usted tiene? Eso es lo más importante. Esta multitud tenía interés en Jesús y cuando le veían hacer los milagros, creían. Tenían que creer. Habían visto los milagros. Pero Jesús no se fiaba de ellos. No creía que su creencia fuera genuina porque conocía a todos. Sabía lo que había en el corazón humano. No necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Es sobre la base de esto, amigo oyente, que Nicodemo viene a él. En otras palabras, el Señor Jesús no se fiaba de la multitud. La multitud creyó en él, pero era solo porque habían visto los milagros. Sería casi imposible ser testigo de un milagro y no creer. Este hombre Nicodemo vino a Jesús de noche, y nuestro Señor sí se fió de este hombre Nicodemo, porque la fe de este hombre era sincera.